Buen día, continuamos viendo los temas de biología celular y de los microorganismos. La clase de hoy se va a tratar específicamente de los dominios arquea y bacteria. Recordemos que las células que forman parte de los microorganismos que están incluidos en estos dos dominios son sistemas químicos celulares, es decir, que tienen una maquinaria metabólica que los hace capaces de almacenar, convertir y transformar nutrientes y energía por diferentes mecanismos, y por otro lado una maquinaria de reproducción y herencia que los hace capaces de replicarse y transferir sus propiedades a la siguiente generación. Entonces, empecemos hablando de la primera maquinaria que constituye estas células, que es el metabolismo. ¿Qué significa metabolismo? Metabolismo hace referencia a el conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir dentro de las células y que posibilitan esa transformación de nutrientes y energía. Hay dos vías posibles dentro del metabolismo, la vía catabólica y la vía anabólica. Catabolismo significa o hace alusión al conjunto de reacciones químicas o la vía por la cual las moléculas se destruyen para obtener energía o metabolitos más simples. Este es el caso de, por ejemplo, la fermentación por un lado y la respiración por el otro, que constituyen en ambos casos ejemplos de procesos catabólicos. En el caso de la fermentación, se va a producir en ausencia de oxígeno, es decir, es un proceso anaeróbico donde un compuesto orgánico actúa como donador y aceptor de electrones al mismo tiempo, y la ruptura de esa molécula permite formar ATP, pero por glucólisis, es decir, poca cantidad de ATP se libera poca energía, dando como resultado además productos de la fermentación, como por ejemplo alcoholes, ácidos de distintos tipos y algunas sustancias gaseosas. Por otro lado, en el caso de la respiración, hay una oxidación completa, es decir, una sustancia orgánica va a actuar como donador de electrones y se va a transformar hasta su mínima expresión, es decir, los productos van a ser dióxido de carbono y agua, con liberación de mucho más energía, es decir, ganancia de ATP mucho mayor que en el caso de la fermentación. Hay dos tipos de respiración. Una que se puede llevar a cabo en ausencia de oxígeno, que es la respiración anaeróbica, donde el aceptor de electrones son diferentes al oxígeno. Por ejemplo, un sulfato, un nitrato, un hierro en estado de oxidación más 3, un carbonato y otros compuestos orgánicos. En el caso inverso de la respiración en presencia de oxígeno, es decir, la respiración aeróbica, el aceptor de electrones es el oxígeno y permite producir grandes cantidades de energía. Mencionamos recién que las palabras aceptor y donador de electrones. Es que las reacciones químicas que se producen en la célula son en general, hacen referencia a reacciones redox, es decir, donde un componente se oxida y otro se reduce. Y esto tiene que ver con la ganancia o la cesión de electrones. Lo van a ver en detalle en química, pero es importante que recuerden que esta serie de reacciones van a ocurrir en ese sentido, es decir, con una variación de electrones entre un compuesto que los dona y otro que los acepta, es decir, se oxidan o se reducen. Vamos a analizar ahora la otra vía, que es la del anabolismo, que hace referencia a la inversa del catabolismo, a la construcción de moléculas, es decir, cuando se sintetizan, se generan moléculas nuevas. En este caso vamos a estar en presencia de la fotosíntesis o la quimiosíntesis. La fotosíntesis también puede producirse en ausencia de oxígeno
cuando el dador, el compuesto que va a donar los electrones, es el ácido sulfídrico que se va a convertir en azufre elemental y en el caso de la fotosíntesis oxigénica, es decir, en presencia de oxígeno, el dador de electrones va a ser el agua y este agua se va a oxidar a oxígeno, que es uno de los productos de la fotosíntesis que nos beneficia a todos los organismos que respiramos con oxígeno, que realizamos respiración aeróbica y que además han significado un hito evolutivo por la formación de la atmósfera con el porcentaje de oxígeno 21%, tal cual como la tenemos en la actualidad, además de la formación de la capa de ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas que son nocivas para los seres vivos. Entonces estamos hablando de nutrientes, de nutrición, porque hacemos referencia a la maquinaria metabólica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nutrición? La nutrición es un aspecto importante de la fisiología, en este caso microbiana, que trata sobre los monómeros, es decir, las unidades, los ingredientes que van a poder permitir la síntesis o el origen de distintas moléculas y que la célula necesita, por supuesto, para crecer y que en el caso específico de la nutrición vamos a llamar nutrientes. Esas unidades monoméricas ustedes ya las conocen. Los precursores de los azúcares van a ser los monosacáridos o azúcares simples, los precursores de las proteínas van a ser los aminoácidos, los precursores de los lípidos van a ser los ácidos grasos y los precursores de los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos, que están constituidos por 3 unidades básicas. Las bases nitrogenadas, el grupo fosfato y los azúcares sencillos. O sea que están viendo que necesitamos componentes minoritarios que son los nutrientes, además de elementos minerales, como por ejemplo calcio, hierro, azufre, etcétera, que son componentes básicos que se van a necesitar para la constitución de las moléculas que necesita la célula constantemente. Para conocer la nutrición, los investigadores cultivan a los organismos en el laboratorio. Y estos cultivos permiten conocer aspectos de la fisiología de la nutrición. Para saber qué necesita un organismo en su nutrición, lo más importante es conocer su composición celular. Y ustedes ya saben que mayoritariamente la célula está constituida por agua, de un 65%, en un porcentaje de un 65% o más, y por las macromoléculas principales que, como les acabo de mencionar, son enormes moléculas constituidas por unidades monoméricas, se denominan polímeros y son de 4 tipos: proteínas, hidratos de carbono o azúcares, grasas o aceites que constituyen los lípidos y los ácidos nucleicos. En una célula típica, para que se den cuenta de la importancia de los nutrientes principales, el 50% es carbono y el 12% es nitrógeno. Y las fuentes de carbono y de nitrógeno las toman los microorganismos, las incorporan los microorganismos a partir de la atmósfera. El porcentaje de dióxido de carbono que van a tomar los organismos fotosintéticos es del 0,03% en la atmósfera, es muy poquito. Pero sin embargo, sin estos organismos y sin que se fije el carbono atmosférico para incluirlo en los ciclos biogeoquímicos para ponerlo a disponibilidad de los otros organismos, no habría las formas de vida tal cual las conocemos. Y por otro lado, el 12% de la constitución de una célula, hablamos de peso seco, de cenizas, es nitrógeno, que también proviene del aire. Y en este caso, en nuestra atmósfera tenemos 78% de nitrógeno en el aire, que solamente puede ser puesto
en funcionamiento para los otros seres vivos a partir de los organismos procariotas que tienen un sistema enzimático capaz de reducir, o sea, separar el enlace que hay entre los dos nitrógenos que constituyen el nitrógeno gaseoso y poder producir, poder reducirlo a amoníaco y poder ponerlo a disposición de otros seres vivos. ¿Cómo obtienen? Hemos dicho que la maquinaria metabólica no solo hace referencia a los nutrientes, sino también a la energía. ¿Cómo se obtiene la energía en los seres vivos? La energía se puede obtener a partir de compuestos químicos y en este caso los organismos se denominan quimiótrofos. Trofía hace referencia a trofos, comer. Se alimentan de sustancias químicas, es decir, obtienen la energía a partir de compuestos químicos. Si los compuestos químicos son orgánicos, como por ejemplo azúcares o derivados de azúcares, vamos a tener quimioorganótrofos, es decir, comen sustancias químicas orgánicas. En el caso, y acá tenemos un ejemplo de la reacción de la glucosa con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Esto es el proceso de la fórmula general de la respiración aeróbica para producir ATP. En el caso de que la energía la tomen de compuestos químicos inorgánicos, como por ejemplo el hidrógeno, el ácido sulfídrico, el hierro en estado de oxidación 2 o el amonio, el amoníaco, etc., vamos a tener presencia de quimiolitótrofos, que significa, el lito es piedra, alimentarse de piedra, es decir, de sustancias inorgánicas. Los quimiolitótrofos son los organismos que tienen el metabolismo, la quimiolitotrofía, valga la redundancia, más primitivo evolutivamente hablando, y que se supone que son los primeros organismos que estuvieron en la Tierra. Acá tenemos un proceso de quimiolitotrofía a partir de tomando la energía del hidrógeno, usando oxígeno para producir agua con ganancia de ATP. Por supuesto que en la quimiolitotrofía la ganancia de ATP es mucho menor que en la quimioorganotrofía. Y por otro lado, la fuente de energía puede provenir de la luz. En ese caso estamos hablando de organismos fotótrofos. Y estos fotótrofos van a producir ATP a expensas de la luz, de la energía lumínica. También cuando vamos a analizar la maquinaria metabólica y estamos viendo que puede haber organismos que crecen en presencia de oxígeno y organismos que crecen en ausencia de oxígeno, hacemos referencia al requerimiento de oxígeno en el medio. Y así vamos a tener organismos aerobios estrictos que necesitan sí o sí oxígeno para crecer y entonces vamos a observar una densidad notable en la superficie del cultivo. A diferencia, y caso contrario al que mencionamos, están los anaerobios estrictos, que crecen en ausencia de oxígeno. Entonces lo vamos a ver creciendo en la base del tubo, o sea, lejos de la superficie donde hay oxígeno presente. Después podemos tener organismos que son facultativos, aerobios facultativos, es decir, que pueden estar sometidos durante un cierto tiempo a condiciones con oxígeno, pero que su mayor parte del ciclo de vida van a crecer en ausencia de oxígeno, así como también anaerobios facultativos, es decir, pueden soportar condiciones de anaerobiosis, ausencia de oxígeno, durante algún tiempo, pero que van a necesitar oxígeno durante la mayor parte de su vida. Y por otro lado, podemos tener organismos que necesitan crecer con un porcentaje de oxígeno menor al de la atmósfera, que recordemos es 21%, y entonces los vamos a ver en activo crecimiento debajo del menisco, en el caso de que el medio de cultivo sea líquido, como este caso,
donde no están directamente expuestos. Entonces, de acuerdo a la fuente de energía, podemos diferenciar a los organismos en quimiótrofos si toman la energía de compuestos químicos. Recordemos que estos pueden ser quimiolitótrofos si la energía la proveen compuestos inorgánicos, y en este caso la obtención de energía va a ser por oxidación de donadores de electrones inorgánicos, que era lo que estábamos diciendo recién, como por ejemplo ácido sulfídrico, hidrógeno, amoníaco y dióxido de carbono. En este caso, los organismos quimiolitótrofos van a cumplir con este metabolismo que es de características primitivas y pueden ser, por ejemplo, bacterias del azufre, bacterias del hierro, del amoníaco, etc. Y por otro lado tenemos los quimioorganótrofos, que van a obtener la energía de compuestos orgánicos como los azúcares u otros compuestos, que además de servir como fuente de energía, les va a proveer de carbono, es decir, que van a cumplir el rol también de fuente de carbono. Por otro lado, si los organismos obtienen la energía de la luz, vamos a tener los fotótrofos. En este caso, los que crecen en presencia o en ausencia, mejor dicho, de oxígeno van a ser los anaeróbicos, como por ejemplo las bacterias rojas y verdes, en donde el donador de electrones va a ser un compuesto como el ácido sulfídrico, que se va a oxidar a azufre elemental, y acá pueden observar la reacción general de la fototrofía anaeróbica. Y por otro lado están los aeróbicos, y el máximo representante de los fotótrofos aeróbicos son las cianobacterias, es decir, realizan fotosíntesis oxigénica, en donde el donador de electrones va a ser el agua, que va a oxidarse a oxígeno. Esta es la fórmula general de la fotosíntesis oxigénica. Este cuadro es otra forma de exponer los datos que vimos anteriormente. ¿Cómo se conserva la energía? Es decir, cómo los organismos van a llevar y transportar la energía una vez que la han obtenido, ya sea a través de un compuesto químico en los quimiótrofos o a través de la luz en los fotótrofos. Hay dos mecanismos de conservación de la energía en el caso de los quimiótrofos, que ya hemos visto que la obtención va a venir por procesos catabólicos como la fermentación y la respiración. En ambos casos, la síntesis está acoplada, la síntesis de ATP va a estar acoplada a la liberación de energía por reacciones redox, es decir, reducción u oxidación de compuestos químicos, porque estamos hablando de quimiótrofos. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos mecanismos catabólicos, la fermentación y la respiración? En el primer caso vamos a ver que la principal diferencia es la ausencia o presencia de un aceptor final de electrones. Recuerden ustedes que en la fermentación el compuesto que actuaba como donador de electrones es el mismo que actuaba como aceptor de electrones. Mientras que en la respiración, específicamente en la respiración aeróbica, tenemos un aceptor final de electrones que es el oxígeno y permite la máxima ganancia de moléculas de ATP por molécula de glucosa. Y la segunda diferencia, que es muy importante, es el mecanismo por el cual se sintetiza ATP o se produce ATP. En el caso de la fermentación vamos a ver que hay una fosforilación a nivel de sustrato, es decir, durante los pasos o transformaciones de una sustancia a la otra, es decir, durante las reacciones redox. Una sustancia se reduce, la otra se oxida, y en el transporte, en el paso de los electrones, obtenemos ATP. Pero puede haber un proceso alternativo que es la fosforilación oxidativa, que es a expensas, la formación de ATP a expensas de la fuerza electromotriz de protones, ¿sí?
que es el caso de de la respiración oxigénica, en donde la cadena respiratoria se va a llevar a cabo en la membrana interna de la mitocondria, en el caso de los organismos eucariotas, eh, y por lo tanto se produce a expensas de la membrana. En el caso de los fotótrofos también se va a producir una fosforilación oxidativa, pero donde la energía no va a provenir de un compuesto químico, sino de la luz. Por eso se llama fotofosforilación, pero es una fosforilación oxidativa. Va a ocurrir a expensa de la fuerza electromotriz de protones, que recuerden ustedes que era una de las propiedades fundamentales que analizamos cuando estudiamos membrana, en donde vimos que la diferencia de cargas entre un lado y otro de la membrana, cara interna y cara externa, sirve como sitio de generación y conservación de la energía. También tenemos que tener en cuenta que el metabolismo se puede clasificar o diferenciar de acuerdo a la fuente de carbono, porque recuerden ustedes que el carbono es uno de los nutrientes principales y ocupa el 50% de la materia seca de un organismo vivo. Entonces, es muy importante obtener compuestos como fuente de carbono. Si el organismo obtiene, produce o va a incorporar el carbono de una fuente inorgánica, entonces estamos en presencia de un organismo autótrofo. Autótrofos hace referencia a auto por sí mismo, trofo comer, o sea, se va a alimentar por sí mismo, va a producir su propio alimento. Los organismos autótrofos pueden ser quimiosintéticos si van a obtener o van a producir el alimento a partir de fuentes inorgánicas, como por ejemplo el sulfato, que es utilizado por plantas, o nitrato o nitrito, que también es utilizado por plantas, o dióxido de carbono, metano, etc. Y por otro lado, cuando se utiliza la energía de la luz, en este caso van a ser fotosintéticos. Pueden ser fotosintéticos que crezcan en ausencia de oxígeno, en este caso obtienen los electrones del ácido sulfídrico, y si crecen en presencia de oxígeno obtienen los electrones del agua. El caso contrario a los autótrofos son los heterótrofos. Hetero significa diferente, trofo, alimentación. Obtienen su alimento o comida de otro ser vivo, es decir, que van a tomar fuentes de carbono orgánico. Acabamos de analizar la maquinaria metabólica de la célula viva. Vamos a analizar ahora la maquinaria de reproducción y herencia que existe en los microorganismos de estos dos dominios. Recuerden que estamos viendo los dominios arquea y bacteria y que tienen tipo celular procariota. Cómo se reproducen y cómo heredan las características de la descendencia a los organismos procariotas. Estas dos maquinarias dependen de las dos funciones básicas del ADN. Por un lado, la función de replicación, que permite obtener copias idénticas de la molécula de ADN para, a través de la reproducción, pasar a cada célula hija. Y por otro lado, la función de transcripción, que permite generar moléculas de ARN a partir de una molécula de ADN molde. Estos ARN van a participar luego en la traducción para sintetizar proteínas, y esta función permite la maquinaria de herencia, ya que recordemos que los caracteres hereditarios son básicamente, químicamente, proteínas. ¿Cómo ocurre la duplicación del ADN en una célula procariota? Es un mecanismo muy sencillo, porque recuerden ustedes que los organismos procariotas tienen como material hereditario una molécula de ADN, bicatenaria, que
En general es desnuda, es decir, no está asociado a proteínas histónicas. En algunos casos puede haber asociación a proteínas, pero nunca histónicas. Y además contienen una copia de cada gen, por lo tanto constituyen un genoma haploide. Y, y su replicación se origina a partir de un único origen, permitiendo la copia de las cadenas hijas. Esta característica que presentan el genoma bacteriano y de las arqueas va a dar como resultado un proceso de división o de reproducción muy sencillo, que es la fisión binaria. Recuerden que en la fisión binaria la cadena de ADN se va a fijar a un punto de la membrana plasmática, la célula aumenta de tamaño y estas cadenas se van separando. Cuando va a comenzar la separación citoplasmática, también va a comenzar el origen de la pared, como vamos a ver enseguida, y al terminar la citocinesis, las células hijas van a separarse, constituyendo seres independientes que han recibido una copia idéntica de la molécula materna. De la molécula de ADN nos estamos refiriendo, por supuesto. Como les aclaraba recién, la mayoría de las procariotas tienen paredes celulares, que ustedes saben que las protegen del entorno osmótico hostil, y se va a generar a partir de un anillo en el momento de la división citoplasmática. Este proceso de división es muy sencillo o es mucho más sencillo que en las células eucariotas y constituye un tipo de reproducción asexual, es decir, las células hijas originadas son idénticas a la madre. Pero, como sabemos que una de las características de la célula viva es que pueda evolucionar, tiene que existir sí o sí para la supervivencia de la especie algún mecanismo de recombinación génica. En el caso de las células procariotas, estos mecanismos de recombinación génica se presentan como procesos fragmentarios, es decir, que no van a involucrar genóforos completos. Pueden involucrar moléculas de ADN que están anexas en el citoplasma, que son más pequeñas, se denominan plásmidos, o parte de la molécula de ADN, pero jamás el genóforo completo. Por otro lado, se van a producir en una sola dirección, o sea, son procesos o mecanismos unidireccionales, donde existe una célula donante y una receptora. La célula donante permanece como está en el proceso de recombinación génica, mientras que el receptor se ha modificado al final del proceso. Son mecanismos de transferencia muy especializados y hay tres tipos básicos que vamos a ver a continuación, que son la conjugación, la transducción y la transformación. Acá vemos una imagen en un esquema del cromosoma bacteriano. Siempre hablamos de moléculas de ADN bicatenarias y las moléculas anexas, que son los plásmidos, que son los que van a participar en el proceso en el mecanismo de recombinación génica, específicamente en la conjugación, que es el mecanismo por lejos que se da con mayor frecuencia para la recombinación génica en procariotas. Estos plásmidos codifican características específicas, como por ejemplo la resistencia a antibióticos, y puede haber una o más moléculas en la célula bacteriana. ¿Cómo ocurre la conjugación? Primero, el plásmido también codifica para la producción de estructuras de superficie, como por ejemplo los pili. ¿Se acuerdan cuando estudiamos flagelo bacteriano? Vimos también estructuras de superficie, que son las fimbrias y los pili. La constitución química es la misma que la del flagelo bacteriano, está constituido por flagelina, pero en este caso carecen de movilidad. Los pili son de mayor longitud y permiten la unión de las células donantes y receptoras, y por eso se denominan también pelos sexuales. Una vez que el pili atrae una célula con otra, cuando están en contacto,
se va a producir un puente citoplasmático a través del cual va a migrar una de las cadenas del plásmido, reconstituyendo la cadena complementaria en cada célula y quedando entonces así transformada la célula. También en la conjugación podría pasar, como dijimos, un fragmento del cromosoma bacteriano. Sin embargo, es mucho más frecuente la conjugación por transmisión de plásmidos. En el caso de las otras formas o mecanismos de recombinación génica, vamos a ver que la célula puede transformarse por un fragmento libre de ADN en el medio o por acción o infección vírica. En el caso de la infección vírica, lo que vamos a tener es que un fago que ataque una bacteria, en este caso una bacteria, puede ser también una célula procariota que pertenezca al dominio Archaea, va a producir todo su ciclo de vida lítico, llegando al final con la liberación de las partículas víricas. Pero en este caso va a haber una partícula llamada transductora que en lugar de englobar en la cápside proteica ADN viral, como todos los virus formados, va a englobar ADN de la bacteria infectada previamente. Entonces, esta partícula transductiva se va a comportar como un virus, pero inyectando el ADN bacteriano. Y de esta manera produce la recombinación o modificación del genoma del huésped. Y en el caso de la transformación, ADN que proviene de la lisis de bacterias del medio y queda liberado en el ambiente, va a ser tomado por proteínas específicas de la membrana y también con ayuda de proteínas específicas en un mecanismo muy complejo, va a ser llevado hasta el cromosoma bacteriano para unirse y modificarlo genéticamente. También son características de las células procariotas la presencia de inclusiones celulares. Recordemos que en las células procariotas no existe el sistema de endomembranas, por lo tanto no va a haber compartimentalización ni organelas específicas. Las inclusiones celulares son maneras o formas de reservar ciertos nutrientes, como por ejemplo carbono, a través de sustancias como son los polihidroxibutiratos o polihidroxialcanoatos, en algunos casos también glucógeno. Los polihidroxialcanoatos y los polihidroxibutiratos son polímeros biodegradables. Para uso industrial humano representarían plásticos biodegradables. También pueden acumular fósforo en forma de sustancias polifosfatadas, azufre como gránulos de azufre elemental, que vamos a ver en algunos grupos de bacterias que realizan fotosíntesis anoxigénica. Y también puede haber la formación de magnetosomas, que son acúmulos de sustancias como la magnetita que responden a un estímulo magnético y convierten de esta manera la célula en un dipolo magnético que se va a mover o dependiendo del estímulo de magnetismo, como si fuera actuando más o menos como un imán. Acá vemos esquemas de cómo se pueden, la célula, cómo está constituida la célula procariota, un esquema muy simplificado y sencillo, y cómo se van a producir estas inclusiones celulares en forma de gránulos de reserva. En este caso vemos una microfotografía real, donde lo que están señalando son los acúmulos de polihidroxibutirato que, como dijimos, son estos polímeros de plásticos biodegradables, producidos en la célula para reservorio de carbono. Y por último, lo que estamos viendo en la imagen acá es un fenómeno de diferenciación celular. Recordemos que la diferenciación celular forma parte, es una de las características de un sistema vivo.
Y en este caso la diferenciación consiste en la producción de una espora. La espora es una estructura de resistencia que tiene alta resistencia a la desecación y puede perdurar hasta millones de años. Se han encontrado esporas de organismos en ámbar fósil de millones de años que han permitido actualmente la regeneración de organismos primitivos y la comparación con sus parientes actuales. ¿Cómo se genera la espora? Es un proceso bastante complejo que comienza con la duplicación del material hereditario de la molécula de ADN y la compartimentalización, es decir, la generación de un compartimiento especial que va a desarrollar una cubierta específica y muy compleja constituida por varias capas que tienen características diferentes y que están constituidas también por no solo peptidoglucanos, sino unas proteínas que son hidrófobas, perdón. Ante las condiciones desfavorables del ambiente, se va a comenzar a producir, se va a desencadenar el proceso de producción de la espora y la pared generada de la espora permite que el resto del citoplasma se vaya degenerando y se vaya deshidratando hasta que se pierde, liberando o dejando la espora como órgano de resistencia en el ambiente. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, la espora va a germinar y va a desarrollar un nuevo individuo.